Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su primer programa de Circuitos del Habla. Este es un podcast donde vamos a hablar de temas cotidianos, pero abordados de diferentes áreas del conocimiento. En este primer programa me gustaría presentarles a mis invitados, al profesor Alejandro Juan de la carrera de Comunicación Social y a Odette Dimas, estudiante de la maestría de Psicología Social. Me gustaría poderles compartir un poema de la autora Teresa Williams y va así: morir, dormir, soñar acaso, desgraciados de los seres que como Hamlet llevan la trágica duda en el espíritu, morir durmiendo, dormir muerta, soñar sin darse cuenta de que la vida ha sido y se va. Pues bueno, con este pequeño poema me gustaría dar la introducción. Me parece que es un tema muy complejo de abordar, pero me gustaría también saber desde su área y también desde su experiencia personal cómo a ustedes los atraviesa la muerte, ¿no? Si gustas podemos empezar contigo, Det. Conmigo. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos al espacio. Es bien rico hablar, pues, sobre todo de estos temas que a veces pareciera como prohibidos, ¿no? O sea, que también yo creo que desde que soy niña, siempre la muerte ha sido un tema que, pues claro, ronda, pero que también ha sido súper prohibida, al menos en mi familia, ¿no? Y pues sí, o sea, yo recuerdo que la primera experiencia que tuve de muerte fue con mi tatarabuela. Falleció a los 98 años, eh, y recuerdo que, pues no sé, ¿no? O sea, como que no me querían decir que había fallecido, y cuando me dijeron, o sea, como que yo entendía que, pues, ya no la iba a ver, ¿no? O sea, pero siento que también mucho tiene que ver con cómo externalizamos, ¿no?, este dolor, ¿no? O sea, porque yo recuerdo que sentía confusión, o sea, ni siquiera alcanzaba a entender muy bien, o sea, como de qué se trataba esto de la muerte, ¿no? O sea, solo sabía que no la iba a ver, ¿no? Y recuerdo mucho como, pues, mi familia, ¿no? O sea, que se acercaban a la caja del ataúd, que lloraban y así decían: "¿Pero por qué te vas?", ¿no? Y como que es desconcertante, ¿no? O sea, yo recuerdo que tenía unos 7 años, ¿no? Y recuerdo, o sea, que para mí era muy desconcertante, ¿no?, esas reacciones. Entonces, sí es lo que podría decir, o por ejemplo, eso cuando tenía 7 años, y la muerte más reciente que he experienciado, pues, fuerte, y cercana a mí, pues, fue la de mi padre, ¿no? O sea, y veo como a la distancia, o sea, los años y, pues, es diferente, ¿no? O sea, cuando no alcanzas a entender, o sea, y ves como todo esto, o sea, que lloran y que lo sufren, ¿no? Y recuerdo que cuando falleció mi padre, pues claro, estaba triste, pero a la vez me sentía muy contenta, ¿no? Y recuerdo que algún familiar se me acercó y me decía: "Estás de luto, no puedes reír", ¿no? Ok. Pues, más bien era como, bueno, pero hay otras formas también, ¿no? O sea, yo me reía porque contaban anécdotas y era muy lindo, recordar a mi padre pues, desde el amor, ¿no? O sea, no desde el sufrimiento y, pues, porque así tiene que ser la muerte, ¿no? Entonces, eso. Ahora, esto que comenta Abed, me parece sumamente interesante porque al final de cuentas esto habla mucho de la contradicción de lo que es la muerte como personas, de lo que sucede en la familia, esa parte en la que resulta paradójico el asunto en el que no puedes pensar en ello, cuando eres chavito te lo niegan y no te llevan a los velorios y cosas por el estilo porque dicen, pobre niño, ¿cómo va a conocer esto? Es mucho sufrimiento, se va a traumar, es muy chiquito y cosas por el estilo. Pero por otro lado, como gente de los medios y así por el estilo, me la paso viendo muertas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los medios simplifican todo ese tipo de cosas, o la simplifican o la enaltecen, ¿no? De acuerdo a las necesidades de quien esté divulgando, digamos, el discurso. Entonces, contradice mucho lo que los medios, la forma como los medios hacen uso del concepto, del sentimiento, de la sensibilidad de las personas con respecto a la muerte y lo que realmente sucede en casa y cosas por el estilo, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo,
experiencias muy similares a las que platica Odette. La primera muerte que conocí fue la del abuelito, era mi abuelito, que pues ni siquiera conocí casi, pero lo supe porque me encontré un telegrama. En aquel entonces habían telegramas, ahora ya no existen esos, ¿no? Ya, bueno, sí existen, pero ya nadie los usa, ¿no? Ahora, bueno, están en inglés, Telegram. Funciona para lo mismo al final de cuentas, que hablaba de la muerte del abuelito. Y yo veía a mi mamá llorar y llorar y llorar y llorar y todo ese asunto, y era muy difícil en aquellos entonces viajar a Oaxaca y así por el estilo. Entonces se lamentaba no poder ir mientras se trataba de comunicar con algunos parientes y todo ese tipo de cosas. Y eso lo fui viviendo todo el tiempo y no lo entendía hasta que en algún momento estuve en algún velorio de algún pariente, así por el estilo, lejano, pero entonces comprendí cómo lloraba la gente, vi cómo lloraba la gente y cosas así por el estilo, entonces entendí por qué lloraba mi mamá en aquellos días, ¿no? Pero no entendía por qué daba tanta tristeza y cosas por el estilo, hasta que se me murió un pescadito que tenía yo cuando era chiquito y me lloré como loco, porque nunca había pensado en que el pescadito que nadaba todo el tiempo y con el que jugaba a los clavados y cosas por el estilo me iba a dejar de esa manera. Decía me iba a dejar porque era de mi propiedad. Y eso es un problema, yo creo que sucede con la muerte. Es una sensación como de pérdida de algo que tienes pero que ya no lo vas a tener. Entonces, termina siendo como de tu propiedad y eso también es una actitud egoísta, pienso yo. Cuando uno habla en los medios de comunicación, uno va ajustando ese tipo de discursos a las necesidades del medio. Y a veces las cosas se vuelven sensacionalistas, a veces se vuelven simplistas de acuerdo a lo que uno necesita. Entonces tú ves escenas en las que las mismas velorios y esto que nos produjo tristeza en algún momento se convierte en algo jocoso, ¿no? Y se revienta uno y cosas así por el estilo, ¿no? En fin, creo que es una primera visión de lo que con lo que podemos arrancar Ok. para Perf- no gastar. No, no, está súper bien. Aquí lo importante es que vayamos soltando y después vamos Así tejiendo también de así lo que es, se va ajá. soltando. Pero creo que es una parte muy interesante como siempre es este tabú y después creemos o parece ser que el tabú es por la edad, pero en general ves adultos que también se ponen el tabú, ¿no? Ves adultos que tampoco lo pueden afrontar. Y creo que ahorita, partiendo de sus dos áreas de conocimiento, veo dos lados opuestos, ¿no? Desde el lado de la psicología, bueno, en la psicología social también abarcamos todo la sociedad, pero desde el individuo, creo que también es muy importante cómo nos separamos o dejamos esos seres que ahora sí que parten en el camino de la muerte y como dice el profesor, siempre nosotros queremos estar guardando, estar como atesorando todos esos momentos, pero a final de cuentas se van con ellos, ¿no? Y lo interesante es ver que ya seamos adultos o que seamos niños, siempre estamos negando eso, ¿no? Por Ujú, más adulto que seas, te va a doler la muerte de tu madre, ujú. ¿no? Claro. Creo que ahorita me gustaría que pudiéramos abordar ya directamente en sus áreas cuál fue su acercamiento más próximo. Digamos, en tu área a lo mejor el acercamiento fue sobre la tanatología. No sé si últimamente también usted, profesor, haya podido tener algún acercamiento en los medios de comunicación. No sé si nos Ujú, podrían platicar sobre ese último momento que ujú. ustedes tuvieron cerca a la muerte y pues bueno, cuál es su perspectiva, porque a final de cuentas también ustedes tienen que hacer un trabajo, Sí. ¿no? Pues sí, me parece que este último acercamiento que yo he tenido, pues sí, estudié un diplomado en tanatología, pero pues fue a raíz también de mis propias inquietudes, ¿no? O sea, de mirar estas formas que mencionaba el profesor, o sea, que justamente es como una escena, ¿no? O sea, de que muerte igual a escena, una escena trágica. Y contradictoria en sí, ¿no? O sea, porque me llamaba mucho la atención que, pues no sé, o sea, que justamente era como la noticia de que alguien fallecía e inmediatamente, pues el semblante como que cambia, ¿no? Y dice, no puede ser, no lo puedo creer. O estas típicas, frases que dices, ¿cómo? Lo vi ayer, lo vi antier, ¿no? O sea, la incredulidad, pero al mismo tiempo, y de cierta manera, lo que yo he visto es un cierto rechazo así como, bueno, a él, a mí no, ¿no? ¿Y por qué me acerqué a la tanatología? Pues justo fue a raíz del fallecimiento de mi papá, pero pues también como una forma de buscar entender, ¿no? O sea, y también mi propia muerte, porque yo no estoy exenta a ello, ¿no? Y, y algo que me ha llamado mucho la atención, o sea, como en este estudio de la tanatología, pues hay muchas formas de tanatología, no vamos a entrar en eso aquí, pues
Pero lo que me llama la atención es que la muerte también significa algo, ¿no? Y el desprenderte de las personas que vas perdiendo también tienen un lugar en tu vida y tienen un significado, que ahorita es lo que decía el profesor, o sea, el dejar ir, ¿no? O sea, duele porque pues se va la persona y de cierta manera te duele a ti. La otra persona pues se fue, ¿no? O sea, ya no es tangiblemente eh, material, pues, o sea, no sabemos qué pase después, ¿no? Si sienta o no, que es un gran debate, pero de a quien nos duele, pues es a nosotros, a los que nos quedamos acá, Ujú. ¿no? Y justo parte del dolor, o sea, tiene que ver con este sentido de yo, o sea, yo te perdí y tú eres una parte de mí, ¿no? O sea, y lo que más duele es que ya no es lo que tú eras para mí, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha llamado más la atención y sobre todo estas otras formas de mirar y vislumbrar la muerte, ¿no? Ujú. Hace poco, ya para terminar este comentario, hace poco, un año más o menos, falleció una persona, acabo de mencionar que también me dedico a la danza, y falleció una profesora, muy querida, que se dedicaba a la danza de lleno. Entonces falleció y en su funeral fue algo fabuloso porque empezaron a bailar y terminamos bailando todos, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que ahí en la funeraria J. García, muy amablemente nos pidieron que nos calláramos, porque hasta llevaron tambores y bueno, o sea, se armó algo muy bello, ¿no? O sea, no es el típico rosario, no es lo típico, ¿no? O sea, la solemnidad, sino más bien fue honrarla desde otras formas. Y yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Y que hace mucha falta como visibilizar. O sea, que no es necesario este sufrimiento así solemne, sino también el honrar, ¿no? Y el recordar muy a la forma, ¿no? O sea, recuerdo que un señor empezó a querer hacer un rosario y su hermana lo paró en seco y le dijo, mi hermana no creía en eso, entonces por favor no vengas a imponer tu ideología en algo que mi hermana jamás hubiera querido, ¿no? Y se bailó una de sus obras y fue algo maravilloso, entonces, Órale, eso. qué bonito está esto, porque creo que no hay mejor homenaje para alguien que acaba de fallecer o que ha fallecido quizá algún tiempo que honrar la vida que tuvo, honrar todo lo que representó en vida, aunque ya no esté para verlo, ¿no? Y estas cosas. Ay, bueno, creo que como comunicador, uno coquetea constantemente con la muerte, ¿no? Porque es parte del trabajo que uno va encontrando y cosas por el estilo. Por ejemplo, yo, en la vida profesional, la etapa, digamos, en que más constante, bueno, en varias etapas, ¿no? Pero una de las etapas en las que constantemente estuve en la muerte, eso lo recuerdo mucho porque fue poco después de haber terminado la carrera. Fue cuando estuve haciendo periodismo de nota roja en Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces ya se imaginarán qué sabroso estuvo eso. Lo bueno. Entonces se volvió como emocionante. Terminó uno como romantizando el asunto, ¿no? Órale, qué loco, ya me voy a ver a los cadáveres hoy en la noche. Y buscas a la gente que tú sabes que conoce sobre el asunto. Conoce sobre el asunto porque sabe el chisme, digamos, ¿no? Así por Claro. el estilo, dónde fue el muertito, cómo fue, qué dónde vive, bla, 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 y todo ese tipo de cosas. Y te vas enterando de toda la vida de esta persona, ¿no? Y te vas enterando también de cómo los deudos y la gente que va quedando le rinde también homenaje a su manera. De alguna manera siempre se rinde ese homenaje, pero todo depende o todo tiene que ver con la índole de vida que llevó cada quien, cada una de las personas que haya tenido, ¿no? Entonces las vidas a veces llevan a rendir homenajes que son muy tristes o muy violentos o o muy descriptivos justamente de lo que sucedió durante la vida de las personas. Y eso fue una etapa muy interesante, porque tratar con casos tan graves como asesinos seriales, cosas así por el Claro. estilo, un asesino serial, por ejemplo, que fue un escándalo, que fue un cura y cosas así por el estilo, en fin, y a lo largo de la carrera, pues bueno, me ha tocado estar cubriendo algunas cosas como pues escenas violentas, bueno, casi guerra, cosas así por el estilo. No guerra porque no he estado en un terreno de guerra declarada, cosas por el estilo, pero sí donde hay plomazos y donde, por ejemplo, de repente se enfrentan los policías con los maestros en Nochistlán y que estuvo bastante grave, cosas por el estilo, hasta el COVID. En el COVID también hubo chance, o hubo necesidad, diría yo, hubo chance, porque también eso parecía ser que uno busca la oportunidad, pero no necesariamente. Eso tiene que ver con este romanticismo de la cuestión, ¿no? El buscar la nota que tiene que ver con el asunto, porque es lo que muchas veces buscan las personas. Y a lo mejor es lo que los editoriales también a veces buscan muy a menudo, ¿no? Claro. Y
y observar me recordó mucho escenas no, hay una escena, por ejemplo, de la película de Nosferatu, cuando hay muchos muertos por la peste, y entonces van como desfilando con un montón de ataúdes, ¿no? Todos los muertos de aquellos días. Y cosas así se veían en la pandemia. Estuve trabajando un rato con unos compañeros de una comunidad de Tlaxcala, donde íbamos a dejar víveres y cosas por el estilo, y todos los días pasaban procesiones como las de Nosferatu. Entonces era una relación con la muerte que al final de cuentas terminó siendo cotidiana. Y tan cotidiana que terminó haciendo que uno perdiera cierta sensibilidad con respecto a lo que sucede. Y eso procuró también, nos llevó también a tener poca empatía con respecto al dolor humano y cosas por el estilo. De manera que a mí me sorprendió, en la pandemia murió mi papá también. Y que cuando murió mi papá, yo cuando era chavito decía, cuando muera mi papá, cuando muera mi mamá, voy a llorar como loco o algo así por el estilo, porque pues bueno, la vida es así, ¿no? Y ciertamente la pandemia, los acontecimientos, tanto muerto, tanta gente que estaba en la misma situación, matizó mucho digamos, quizá el dolor, diría yo, ¿no? Y no dio oportunidad de tener un duelo tan profundo como yo imaginaba que podía haber tenido. Y al final de cuentas, hasta agradecí a mi papá que nos hubiera enseñado ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué llorar cuando alguien se muere si uno está ya terminando una vida que fue productiva? Y mucho menos cuando no somos los únicos, cuando Claro. alrededor de nosotros hay toda una gran cantidad de gente que está sufriendo lo mismo. Y no Sí. tenemos, digamos, el derecho a sufrir más que los demás. Decía algo así mi papá. Mi papá tenía unos rollos bien chistosos. Era bien zafado. En fin, así. Ok. Ujú, Esta es, creo que lo primero que a mí me pone a pensar de esto que acaban de comentar es sobre cómo simbolizamos la muerte, ¿no? Y ujú, creo que hay dos líneas bien puntuales ahorita de las que podemos hablar. O sea, hablando de cómo utilizamos para comunicar ciertas formas de la muerte, ciertos símbolos, ciertas representaciones. Y también, bueno, eso por el lado de la comunicación me parece muy interesante porque también creo que una cosa muy interesante es que dependiendo del tipo de muerte dependiendo de la narrativa que se le dé a la muerte, como acaba de mencionar, o sea, el proceso del duelo va a ser bastante diferente. Si, en mi punto de vista, si, no sé, alguien atraviesa por una muerte catastrófica donde atropellaron a alguien tan repentina, no es lo mismo como alguien que ya lleva una, no sé, tal vez una enfermedad que lo va matando poco en ujú, poco. ujú. Entonces, de alguna manera, son dos procesos bien distintos, ¿no? Uno donde recibes el shock y tienes que afrontar todo lo que está pasando más pues todo lo que implica la muerte, que son gastos, que son también papeleos y muchas cosas para nosotros. Y hay otro tipo de muerte que es la con el tiempo, ¿no? O sea, Ujú, tal vez ujú. un cáncer que sabemos que eventualmente lo va a alcanzar, pero también vamos avanzando y nos vamos preparando, ¿no? Entonces, me parecería muy interesante desde sus respectivas áreas, en la comunicación, cómo se ha construido el símbolo de la muerte, ¿no? Y por Ujú, qué creo yo que ahorita se está resignificando, o sea, ujú, o se ujú. intenta resignificar. Y pues de la parte del individuo, no sé, me gustaría también si pudiéramos abordar cómo estos símbolos también, pues, generan ciertos tipos de reacciones o ciertos tipos de caminos en el momento del duelo, ¿no? Ujú. No sé si quien quiera. Sí, pues yo me atrevería a decir que incluso previo al duelo también, ¿no? O sea, la muerte se simboliza desde que tenemos un primer contacto, sea directo o indirecto, ¿no? Y a esto me refiero a, por ejemplo, lo que mencionaba el profesor hace rato, ¿no? O sea, que decía, bueno, normalmente no se lleva los velorios a los niños, ¿no? O sea, porque pues que les va a entrar aire y todas estas creencias. Y yo me pregunto también, o sea, ¿qué tanto es? Porque no quieren que se vea esta escena, ¿no? O sea, porque a final de cuentas los niños también aprenden, ¿no? Y todo ser humano, o sea, simboliza a partir de su contexto, ¿no? O sea, aprende a repetir, ¿no? Entonces, pues si ve una escena donde mamá llora 24/7, donde Ujú, papá se distancia, pues es lo que el pequeño o pequeña va a aprender, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que también el cómo elaboramos esta relación con la muerte tiene mucho que ver con cómo fuimos acercados, ¿no? ujú, O sea, ujú. sí, cómo fuimos introducidos a esta temática. Y creo que también tiene mucho que ver con
los propios rituales que tenemos, ¿no? O sea, porque pues, por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, mi abuela, por ejemplo, tiene la creencia que cuando alguien fallece, ella tiene que estar vestida de negro los 7 días, ¿no? O sea, Ujú. porque pues es como su luto, es honrarla. Pero, por ejemplo, la mamá de mi papá, que es mi otra abuela, pues más bien era como su ritual para enfrentar la muerte era hacer comida a lo grande y no tenía tiempo para elaborar la muerte, pero de esa manera ella estaba honrando al Ujú. muerto, ¿no? Entonces, yo siento que estos rituales también tienen mucho que ver con la capacidad que tenemos pues para elaborar o no, ¿no? O sea, esta pérdida, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que en pandemia justo, o sea, hubo muchas formas de ritos perdidos, ¿no? O sea, desde, pues, las reuniones, de los rosarios que no se podían hacer y cómo se empezaban a hacer rosarios vía Zoom también, ¿no? O sea, y que dices: "Guau, o sea, ¿qué onda?", ¿no? O sea, pues vamos a reunirnos para velar por Zoom, para que no se pierda ese ritual, Ujú, ¿no? ujú, Pero yo creo que algo muy en específico que sí o sí tiene que estar es el ritual de la confrontación y de estar presente. O ujú. sea, porque nunca te va a trastocar hasta que estás de frente a frente a la muerte, ¿no? O sea, que implica ver el cuerpo, ¿no? O sea, o habrá gente que no, ¿no? O sea, que no es capaz y está bien, ¿no? Ujú, O sea, ujú, cada quien ujú, transitamos con ello, ¿no? Pero de que ayuda a elaborar, y que es un shock muy fuerte, pues, pero de que ayuda a elaborar, o sea, a entender como, bueno, lo que era ya no es tangible y ya no está, ¿no? Creo que hasta que tienes esta cara a cara, o sea, hay algo que inmediatamente se simboliza de diferente manera también, pues en tu relación, en tu entender el fin de vida de la otra persona, ¿no? Y cosa que nos quitó la pandemia fue eso, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, inmediatamente era cremación y tan tan, ¿no? O sea, no había más. Entonces no había forma también de elaborar un duelo y que cada quien elabora un duelo de diferentes formas, ¿no? Pero yo creo que mucho tiene que ver también, o sea, ahorita, bueno, a partir de la pandemia sí, como que se desensibilizó y a la vez como que se sensibilizó, es como algo contradictorio, ¿no? Hay un libro muy bonito, muy, muy bonito, que se los recomiendo ampliamente, que escribió una autora que se llama Chimamanda Ngozi, ¿no? Entonces, se llama Sobre el duelo y escribe este libro muy chiquito, pero que es muy potente, escribe de cómo su padre falleció durante la pandemia. Y ella decía, estaba, no me acuerdo si en Estados Unidos, en Francia, el chiste es que estaban como los dos del otro lado del charco y su papá estaba en África, eso sí me acuerdo. Ujú. El chiste es que ella decía, es que no puedo creer que ya te moriste porque no pude verte. O sea, no pude verte, no, y yo estoy esperando que tú me llames. Y como no pude ir a tu funeral, o sea, como no pude ver nada ni tener un ritual, yo sigo esperando que tú me llames, ¿no? Y yo sé que ya no estás aquí, pero yo sigo esperando. Es simplemente como si no me hubieras hablado en un buen rato, ¿no? En un buen tiempo. Y sigo esperando, ¿no? Entonces yo siento que eso también tiene mucho que ver con estas formas de que la pandemia vino como a resaltar y a echar, pues sí, de cabeza, Ujú, ¿no? O ujú, sea, ujú, que abrió como todo un mundo en relación también a la muerte y pues ujú. no sé, y ahí yo lo dejaría. Sí, esta parte ritual me parece bien interesante porque al final de cuentas representa muchos tipos de muerte, ¿no? La muerte que es física cuando tú ya físicamente desapareces y todo eso, pero finalmente te conservas en el recuerdo. Entonces, ese recuerdo a veces es más importante que la presencia física de las personas porque al final de cuentas significa el legado. El legado, aquellos momentos que se vivieron y todo aquello que representó la persona en la vida de las otras personas. Y esto acaba cuando se acaba la memoria de las personas, cuando se acaba este recuerdo, cuando la memoria deja de existir sobre la existencia de esta gente. Y eso quizá sea a veces más triste, ¿no? Porque finalmente se convierte o se traduce digamos, desde la visión como generalmente vemos a la muerte, ¿no? La cuestión de recordar a la persona que amamos y todo ese tipo de rollo. Pero se convierte en tumbas abandonadas, se convierte en
en nombres que ya no se recuerdan, en acciones que no saben de dónde vinieron y cosas así por el estilo, y al final de cuentas se empiezan a convertir en rituales que al final de cuentas también se comienzan a convertir en historias y cosas por el estilo. Y esas historias se van acomodando según las necesidades de cada una de las personas. Pero eso va modificando de acuerdo a la forma como la vida llevó a cada una de las personas, pienso yo, ¿no? Por ejemplo, existe lo que también ahora se conoce como la muerte digital. Hay una tesis muy interesante de unas compañeras de la carrera de comunicación que se llama Fantasmas del Facebook, que habla sobre una chavala que falleció aquí en la carrera de comunicación y que ahí empezó digamos, la inquietud de esta tesis, ¿no? Y que una vez que murió, algunos compañeros tuvieron la curiosidad de ver qué existía en su Facebook y resulta que aparentemente seguía escribiendo como si fuera ella. Era algún pariente, alguien que estaba por ahí, y lo retomó y continuó escribiendo como si fuera la continuidad de la vida de esta persona. Y descubrieron que no era el único caso, sino que muchas personas cuando mueren, les sucede eso. Mueren físicamente, pero en las redes digitales y todo eso continúan una existencia que alguien o alguienes o algunas personas suponen que debieron de haber seguido estas mismas personas. Y eso es muy interesante porque entonces conserva cierta memoria, porque en esos escritos que se vierten en estos espacios de redes, pues se reconoce, por ejemplo, lo que las personas conocen de la gente que se murió. Entonces tratan de imitar. Un poco como aquello que sucedió en este programa, en este capítulo de, de- Black de- Mirror. de Black Mirror, por Sí, sí, sí. ejemplo, que muere y tiene la necesidad de seguir viendo a su pariente o a su pareja, y entonces compra clon. un producto que es un robot que tiene todas las características y bla, Sí. bla, bla, ¿no? Este tipo de cosas. Esta necesidad de la persistencia de la memoria y cosas por el estilo. Cuando la memoria empieza a flaquear, entonces el miedo comienza a subsistir, comienza a acrecentarse. ¿Qué es lo que sucedió? Porque ahora ya no recuerdo ni siquiera a mi pareja y a nadie más. ¿O qué fue lo que hicieron y que fue tan importante en mi vida y ahora ya no existe? Y cuando yo muera, ¿quién va a recordarlo? Y eso quizá da más miedo, ¿no? Entonces, bien, creo que todo esto va creando una serie de necesidades de rituales, ¿no? Que durante la pandemia, como dice Odette, fueron bien interesantes, ¿no? Y que se convirtieron también en eventos mediáticos. Al final de cuentas, los funerales o los rosarios por Zoom, que así fue también el rosario de mi papá, lo vimos por Zoom y ahí estaba la familia y la banda y mi mamá lloraba y había una persona que daba los rezos y todo el rollo. Ahora ya Alexa lo puede hacer, no tiene bronca, ya se lo sabe, se sabe todo el Cierto, rosario. es verdad. Entonces uno Claro. puede pedírselo y ya no puede uno buscar, ya no tiene uno necesidad de buscar a la rezandera. Pero la existencia de la rezandera que dice todo esto, y bueno, reza el rosario y todo ese tipo de cosas, pues es muy interesante, ¿no? Y es un rito que se procura no perder. El mismo entierro, como dice Odette, se perdió un poco con la necesidad y la exigencia legal de que fueran cremados los cuerpos. Y pues con justa razón, digamos, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo. Pero eso modificó el sentido de los ritos que normalmente se llevaban y se adaptaron a las nuevas circunstancias. Pero todo esto, como se transmitía también a través de medios digitales y todo ese tipo de cosas, pues se convirtió en algo mediático. Y no faltaron algunos velorios o algunos casos que incluso se volvieron virales. Y Sí, eso estuvo más loco, sí, porque sí. al final de cuentas la gente veía pedacitos de rosarios para reírse, para hacer lo que los memes deben de hacer, ¿no? Risa, crítica social, lo que quiera, según la finalidad del meme. Claro. Pero el chiste es que una vez que llega a los medios de comunicación, el medio de comunicación se retoma, lo que sucedió ahí se retoma, y entonces es modificable de acuerdo a lo que las necesidades de las personas quieren. Un poco a lo que se refiere a la transmediatización de la comunicación. Tú haces un discurso en el medio y la gente que lo escucha, o las personas que escuchan tus audiencias, lo retoman y lo reconstruyen según lo que ellos están viendo y lo vuelven a transmitir o vuelven a hacer lo que tienen necesidad de hacer. Así se convirtió esto. Y entonces se convierte en toda una suerte de gama de cuestiones mediáticas y cosas por el estilo, como sucede con las muertes, por ejemplo, que también es un caso muy, muy terrible de lo que sucede en Gaza en la actualidad.
Por ejemplo, estas imágenes de los chavitos destrozados y todo eso, yo al principio decía, ¿por qué? ¿Qué necesidad de ver eso? Pero ellos dicen, pues tienes razón, porque si no lo ves, lo olvidas. Y ya no tienes un recuerdo de lo que está sucediendo. Que no es lo mismo que sucedía, por ejemplo, en las imágenes de los muertos o en las imágenes que sucedían de Abu Ghraib, por ejemplo, Ujú. que eran torturas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí tú veías el terror, tú veías el terror, pero justificado, digamos, ¿no? Y aquí en Gaza ves el terror justificado con nada de ayuda y la complacencia de todos nosotros. Entonces, la muerte nos lleva a todo ese tipo de casos desde el punto de vista del medio de comunicación. Y tiene mucho que ver la muerte, la descripción de la muerte, la interpretación de esta muerte y los ritos alrededor de estas muertes tienen mucho que ver con la necesidad de quien está haciendo ese discurso en el medio de comunicación. Y en fin. Ujú. No, no, es que es muy interesante. Interesante, O sí, sea, creo súper que interesante. esta nueva línea de lo digital Ajá. nos ha abierto varias formas de pensar que no teníamos contempladas y que también con todo lo que nos atravesó de la pandemia y se aceleró toda la digitalización, creo que es muy buen momento para pensar. Bueno, siempre se habla de la resignificación de la muerte, o sea, pero ahora la resignificación dentro de lo digital, ¿no? O sea, es un poquito el tema que está comentando, o sea, ahora con todo esta información documental que tenemos de las personas que se van o de los seres que se van, ¿qué tanto empezamos a construir toda una imagen a partir de algo que ni siquiera son ellos? Ay, perdón. O sea, como que son desde lo que nosotros vemos, desde lo que hemos podido documentar. Y ahora con lo digital, pues también hay cosas que pueden ser utilizadas por personas que antes no. También a mí me pasó un tema donde tenía un conocido que no nos enteramos que había fallecido, sino fue por una historia de Instagram, que sus papás habían tomado su Instagram y avisaron así como de, no, pues les agradecemos a todos porque estuvieron con nuestro hijo y les avisamos que pues él ya no está con nosotros. Y ese fue el mensaje de todos los amigos cercanos, ¿no? Porque él ya no estaba aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todos los que quisimos ir a un funeral, que quisimos hacer algo, pues se resignificó todos escribiéndole en su muro, ¿no? Y de repente ya ahora ya pasaron aproximadamente 2 años de eso. Después de un año, otra vez se cumplió su aniversario y ahora en vez de que todos fuéramos a su lugar donde tenían sus cenizas o donde lo enterraron, no fue como nos vamos a acercar desde lo digital para seguirle rindiendo homenaje, ¿no? Entonces sí me interesa mucho el tema de si creemos o ustedes qué piensan sobre esta resignificación, si nos va a llevar a conectarnos o a abrir más el tema sobre la muerte o incluso nos va a estar aislando más porque pues de alguna manera pues nos quedamos con las obras de algo que nosotros nos imaginamos. No sé si han tenido, o por decir en tu caso con lo de tanatología, has tenido algún tema que afrontar parecido. Pues me llama la atención, o sea, es que voy como de atrás para adelante, Sí, no ¿no? te preocupes. Ujú. Pero me llama la atención esto que decía el prof, Alejandro, porque justo, o sea, yo ya he tenido como ubicados algunos perfiles de conocidos amigos, o sea, que pues que ya murieron y que igual yo no sabía hasta que pues se hace una publicación, ¿no? En el muro y tal. Y me llamó mucho la atención porque incluso alguna vez falleció una amiga no tan cercana, pero sí de un círculo ahí más o menos cercano. Y me acuerdo que una compa me contactó y me dijo, oye, ¿qué vamos a hacer con sus redes sociales? Sus papás nos dijeron que nosotras como amigas nos hiciéramos cargo de sus redes sociales. Claro. Y para mí fue algo tan fuerte porque también en Facebook ya está la opción así como de memoria, ¿no? En memoria de, o como seguir este post como si siguiera ella escribiendo. Entonces, a mí eso se me hizo algo muy interesante porque no sé, a ver, voy a aventar una pregunta, ¿no? O sea, no sé qué tanto es pues sí, esta resignificación de la muerte o este evadir la muerte también, ¿no? O sea, como yo pienso que vivimos también en una sociedad sumamente inmediata, ¿no? En una sociedad líquida, ¿no? Diría Bauman, pero pues donde el placer, el goce, o sea, sí, casi nihilismo puro, ¿no? O sea, donde este placer y el displacer es lo relegado, ¿no? Entonces yo me pregunto como, bueno, surgen diversas formas de afrontar las muertes, ¿no? Pero también, ¿qué tanto es negar la muerte también? ¿No? O sea, o sí, esa es mi pregunta. Y desde la tanatología, o sea, lo que yo he visto más bien
es que de la pandemia para acá, pues sí, la muerte tomó un lugar central en el ser humano, ¿no? O sea, donde nos dimos cuenta, pues, que somos más vulnerables de lo que creemos, Ujú, ¿no? O ujú, sea, ujú. de que no somos tan invencibles como creemos. Y algo que yo creo que tiene mucho que ver también es la temporalidad. La Claro. temporalidad del ser y la finitud, ¿no? O sea, que es la más grande tragedia del ser humano, dicen, ¿no? O sea, que somos finitos, ¿no? Y que terminamos a final de cuentas. Entonces, yo algo que sí he visto, pues, por ejemplo, a partir de estas redes sociales y tal, es que hay algunas personas, pues, que sí les ayuda a transitar su duelo, ¿no? O sea, como a dejar en su muro, así como hoy te pensé, hoy salí a caminar contigo y quise hablarte y por eso te escribo este post, ¿no? Por ejemplo. O hay otros casos, pues, donde más bien eh, no les ha ayudado a transitar ese duelo, sino más bien como a decir esta parte fantasiosa donde dicen, yo sé que me va a responder, yo sé que me va a responder, ¿no? Y aunque de cierta manera también sé que quien me responde es el hermano, la pareja, Ujú. quien se quede a cargo de las redes sociales, esta necesidad de que me responda sabiendo que no es la persona. O sea, no sé si me estoy Sí, dando a claro. entender, ¿no? Que siga prevaleciendo esa conexión, por decirlo de alguna manera. Exacto. Entonces, yo ahí me pregunto como nadie está capacitado para decir eso está bien, eso está mal, ¿no? O sea, porque cada quien construye pues como puede y desde donde puede, ¿no? Ujú, Esa ujú. también es la realidad. Pero más bien yo preguntaría como, ¿qué tanto ayuda para tu proceso, ¿no? O sea, porque pues hay procesos donde pues sí se requiere, no sé, me viene a la cabeza estos casos de mujeres que pierden a sus bebés, ¿no? O sea, recién nacidos y que existen unos muñecos que se llaman newborn babies, ¿no? Entonces, que son del tamaño de un bebé, o sea, y los compran justo para transitar el duelo y elaborar un duelo y tal, ¿no? Entonces, no sé, en las redes sociales me queda así como más o menos que es algo similar, ¿no? Pero hay casos donde hay mujeres que de verdad, o sea, pues lejos de ayudarles, pues empieza a desarrollar algo, pues como una aprensión al muñeco, ¿no? O sea, y de hecho, pues ha habido casos donde pues no me gusta la palabra, pero pues sí, decaen, ¿no? O sea, decaen y pierden toda la noción de la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, no sé hasta qué punto estas prácticas de Facebook anulen totalmente la muerte y nos lleven más bien como a, pues sí, como invisibilizar este proceso diciendo, pues me va a contestar, Ujú. ¿no? Tarde o temprano me va a Ajá. contestar y aunque sé que no es él, Ujú. sé que me va a contestar. O Ajá. ella, ¿no? Ajá. El anhelo. Sí, El sí, anhelo, sí, exacto. es bien interesante todo eso, ¿no? Porque termina siendo una especie como de duelo que es dirigido, ¿no? Y Ajá. tú sabes, o bueno, no siempre lo sabes tú, sino que a veces eso se dirige, te lo dirigen también los medios, son expertos en hacer ese tipo de cosas, Claro. hacia donde el duelo tiene que ser. Entonces a veces resultan cosas que duelen tanto como las que no te duelen nada. Ujú. Y eso es bastante terrible también, porque entonces tiene que ver un poco con esta, digamos, preferencia de vidas. ¿Qué es la vida que vale? ¿Qué vida no vale? ¿Y qué vida es representativa para ti? ¿Qué vida no es representativa para ti? Que es al final de cuentas una construcción social también. Porque al final de cuentas entonces esta construcción social tiene que ver con esta división entre las personas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo Claro. como por ejemplo, en algunos casos uno tiene, bueno, tiene que ver también con la cercanía y todo eso, ¿no? Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero digamos, en el caso general de los medios de comunicación y todo este tipo de rollo que se convierte en una construcción casi obligada, entonces sí, tiene que ver con esta prevalencia de la memoria también, que es lo que necesita recordarse y qué es lo que queremos que se recuerde de las Mm. personas que se murieron. O ¿por qué no queremos recordar a quien se murió? O a los grupos de gente que se murieron. Y por otro lado, ¿por qué de repente nosotros no queremos recordar nos rehusamos a pensar mucho en las personas que al final de cuentas deciden morir por su cuenta propia?
Creo que esa es una de las situaciones más difíciles. A mí me parece algo complicadísimo, algo muy difícil pensar en que una persona puede decidir quitarse la vida cuando todo tu ser, todo tu pensamiento, tu cuerpo y todo lo que está en tu construcción como persona está hecha para que tú preserves esa vida. Entonces es contradecir todo lo que tú eres. Y para poder contradecir todo eso necesitas una valentía, un valor terrible y una decisión también terrible. Y eso muchas veces en la sociedad no lo comprendemos. Terminamos diciendo y terminamos pensando que con aquellas frases clásicas de la puerta falsa y cosas por el estilo, y que es cobarde y cosas Salida así, fácil. La ajá, salida. y terminamos construyendo una memoria que tiene que ver con alguien que prefirió morir. Y eso no nos gusta, porque nosotros le tenemos terror a eso. Nos fabricamos con un miedo a la muerte a partir de las cuestiones religiosas. ¿Cuál es una de las ventajas, digamos, de la religión católica o de algunos entes religiosos? Que tienen dominio sobre la muerte, dominio sobre la vida y sobre la muerte. Por eso en la religión es difícil pensar en la eutanasia, por eso en la religión es difícil pensar en el aborto, por ejemplo, y en la creación de una nueva vida y en vida in vitro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque entonces se convierte, el manejo de la muerte se convierte en un manejo de poder, en una situación de poder, porque al final de cuentas tú tienes el control sobre la vida y la muerte de las personas. Aquellas cuestiones que llevaron a Lutero a hacer sus planteamientos revolucionarios de la religión y todo este tipo de cosas tenían que ver con esta con esta primicia que tenía la religión católica sobre el pecado. Y el pecado tiene que ver con el castigo que hay después de la muerte. Y entonces eso sigue siendo un dominio sobre la muerte. Por eso a las sociedades, digamos, construidas desde un punto de vista occidental, les aterroriza tanto la existencia de alguien que se acerca, digamos, de una manera coqueta hacia la muerte. De Claro. una manera coqueta o de alguna manera digamos, interesado o interesada hacia la muerte. Entonces, transgredir eso significa transgredir los puntos de vista de las personas que nos rodean. Claro. Por eso de repente causa mucho terror incluso cosas como el heavy metal, quizá, cuando habla de muerte y cosas así por el estilo. Los emos, la tristeza de los emos, muchos adultos no entendemos muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Claro. En fin, todo este tipo de rollos que llegan a cuestionar esta necesidad de ser felices en un mundo donde no siempre se es y donde uno tiene que construir unas necesidades de seguir vivo cuando a veces uno no quiere estarlo. Entonces, no sé, creo que eso nos podría llevar a una reflexión que Odette me ¿Verdad? podría ayudar porque ya me revolví un No, poco. no, No, pero es que está bien. está muy bueno porque yo siento que no hay nada más potente que alguien que decide sobre su propio ser, sobre su propia existencia y sobre su propio cuerpo, ¿no? O Ujú. sea, que suena tan lógico, pero que en realidad pues estamos dejados al poder Ujú. de los otros, Sí, ¿no? sí, sí, así Y es. de los que nos dominan, pues, ¿no? Pero que eso, justamente, o sea, poder decidir sobre ti, sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, sobre tu muerte, o sea, creo que es algo potentísimo. O sea, porque mucho del miedo a la muerte tiene que ver como esta incertidumbre de ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo me va a llegar? Lo que yo casi siempre escucho es, me gustaría morir dormido, ¿no? O sea, y que dices, bueno, uno no puede escoger cómo, ¿no? Claro. Pero que a final de cuentas, o sea, por ejemplo, las personas, ya sea por eutanasia, por suicidio, o sea, no, muchas veces esta ideología tan occidentalizada que tenemos y tan normativa, o sea, de la muerte te tiene que llegar y como Ujú. tú vayas a morir ya está escrito y así tiene que ser. Mm. A mí se me hace muy cruel, o sea, Sí, me sí, sí. parece muy cruel porque, pues si alguien, no sé, que está sufriendo dice, ya no quiero vivir. Sí, O sea, perdón que te interrumpa. Y además tienes que sufrir cuando vas a morir, te tiene que ándale, doler, sí, sí, El sí. tienes que castigo tiene huirle que a ser, eso, ¿no? es Perdón, innato y No, perdón. sí, pero es Ajá. que justo, o sea, el dolor, porque tal parece que, pues que es un mandato, ¿no? O sea, es Sí, el mandato sí, 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 del sí. morir, Ujú. ¿no? Pero recientemente existe el buen morir, ¿no? O sea, que no es lo mismo, pues, morir así como, pues, no sé,
pienso, ¿no? O sea, en una persona con cáncer, con dolores, o sea, que ya el medicamento no, eso no es un buen morir, Ujú, eso es ujú. sufrimiento, ¿no? Y que dice, no, es que esta es la manda que Dios me mandó, Sí, ¿no? sí, Es sí, mi sí, sí. prueba para entrar al reino de los cielos, o Sí, no sí, sé, sí, sí, ¿no? Lo sí. que sea, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? La penitencia La- está muy cercana a que si la cruzamos, en algún momento algo va a pasar bueno, ¿no? Ujú, ujú, exactamente, ujú. pero que no, o sea, que no está padre, ¿no? O sea, como tener estas ideas tan introyectadas y que se vuelven muy crueles, o sea, de si no sufres lo suficiente, no vas a llegar al cielo, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Y que hay gente que dice, pues yo no quiero sufrir, ¿no? O sea, yo ya no quiero vivir, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que cuando estaba cursando el diplomado, justamente nos expusieron un caso de un chico de 14 años, ¿no? Un niño de 14 años que después de que su padre falleció, decía, yo ya no quiero vivir porque no le encuentro sentido, o sea, porque ¿qué soy yo sin mi papá? ¿No? Entonces, lo que normalmente, pues, se espera que un terapeuta que nos dedicamos, ¿no? O sea, a lidiar con todas estas cuestiones de lo que está bien y lo que está mal, que no hacemos eso, pues, ¿no? O sea, yo recuerdo que quien me formó, pues, o sea, mi profesor, le dijo, ah, sí, ¿y por qué? Ujú. Y el niño tan sencillamente le decía, porque yo ya no tengo lugar aquí, ¿no? O sea, yo no tengo un lugar. Y mucho de la muerte también es eso, ¿no? O sea, ¿qué soy yo sin ti que te vas, ¿no? O sea, o qué soy yo sin eso que se pierde, ¿no? Ujú, Y ujú. qué lugar me queda a mí, ¿no? O sea, es como toda una reconfiguración así bien cañona, que cuando tú decides y decides sobre ti, Ujú. da más chance elaborar así como, pues no sé, ¿no? O sea, como, mira, ¿sabes Sí, qué? sí, sí, sí. Voy a programar mi muerte, Un cierre. ¿no? Sí, sí, sí. Para tal fecha, quiero una fiesta, quiero, o sea, Ujú, quiero y ujú. cámara, nos vamos, ¿no? Ujú, ujú. Que es bien diferente a cuando llegan otro tipo de muertes que a veces son imposibles de elaborar. No sé, pienso, por ejemplo, en las desapariciones forzadas, Sí. ¿no? Que a final de cuentas, pues también son muertes que valen mucho y que tienen tan poca forma de elaborar y de decir cómo, ¿no? O sea, ¿cómo elaboramos esa muerte hasta que se hallen los huesos, ¿no? Si es que se hallan, ¿no? Ujú, En el ujú. mejor de los casos y cuando no, ¿qué hacemos con Ujú, eso? ujú. Entonces, yo creo que mucho, o sea, tiene mucho poder esta cuestión de la muerte en un espacio simbólico, en un espacio físico, pero también en un espacio psíquico, Claro. ¿no? O sea, porque la presencia también, pues es bien importante, la ausencia, o sea, ahora sí que la muerte y la ausencia, pues están juntos con pegados, ¿no? Ujú, ujú. Y el problema es como, ¿cómo, cómo se transita esta ausencia, cómo se produce, pero también qué relación y si yo la puedo decidir? Por Ujú. supuesto que, no sé, si me preguntan a mí ahorita, ¿cómo te gustaría morir? Yo diría así, pues si estoy sana, pues dormida, ¿no? Ujú, ujú. Y si no estoy sana, pues la eutanasia, ¿no? O Ajá, sea, ajá, tan, ajá. ¿no? Y también viene como otra parte de, ¿y qué va a pasar con tu cuerpo? Pues mi cuerpo, pues lo que tenga que pasar, Ajá, ¿no? O ajá, sea, Creo que hay una parte ajá. muy interesante y la pregunta, por lo menos para mí, la que surge es como, ¿estamos listos para elegir no estar vivos? Sin todo lo que pesa, ¿no? Sin todo lo que conlleva, porque pues socialmente, solamente en el núcleo familiar, luego piensas, no, es que si yo desaparezco, mi mamá, mi hermana, mi hija, quien sea, va a sufrir horrible, ¿no? Entonces, hay muchas capas, diría yo, que para poder tomar esa decisión, es muy difícil que llegue, ¿no? Y creo yo, me gustaría saber también su opinión, en un paraje hipotético y súper soñado, ¿qué, desde su área, qué creen que se debería de hacer para acercar más el tema de la muerte y que eventualmente en algún otro momento de la vida esto pueda tomarse como una decisión, ¿no? Y Ujú. acercarnos más a no solamente meternos al hoyo del castigo y de ahí pues no salgo y si hay algo más después, pues seguramente va a depender de cómo yo sufrí aquí, Ujú. ¿no? O sea, y muchas veces también es parte de lo que van a sufrir las otras personas, lo que va a sufrir la sociedad, lo que la sociedad le dijeron, esto es lo malo, ¿no? Ujú. Desde su punto de vista,
¿qué podríamos hacer? O sea, yo sé que suena muy utópico, Sí, pero para irlo abordando sí, y que se vaya abriendo el tema. estaba yo pensando, pero no sé si, estaba yo pensando en lo que comenta Oded hace ratito, lo que platicaba acerca del chavito que ya no quería vivir después de que murió su papá, ¿no? Y después de esta pregunta pienso también, por ejemplo, en los chavitos que se suicidan porque les vuelan su teléfono celular o porque su mamá les decomisa el teléfono celular y cosas por el estilo, que es algo muy real actualmente, ¿no? Claro. Entonces pienso, de acuerdo a lo que estás comentando, es que una manera es pensar, es trabajar mucho el fundamento de nuestras vidas. Es decir, ¿qué es lo que pienso que fundamenta mi vida, que hace que yo la conserve y que la falta de ello me lleve a pensar en que ya no tiene ningún Ya no la sentido la necesito. vida que estoy teniendo? Claro. Si tu vida tiene un fundamento tan sencillo o tan limitado, digamos, como solamente la presencia de una persona, papá o mamá o así por el estilo, novio, novia, que también es muy, 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 muy común y creo que es más común, por ejemplo, la muerte por mal de amores que quizá el duelo familiar y cosas por el Claro. estilo. Este, que por que por un bien simple como como un teléfono celular y así por el estilo, ¿no? Claro. ¿Por qué fundamento yo la vida, mi existencia, por ejemplo, en una cosa tan pequeña, habiendo tantas cosas alrededor de nosotros? Entonces yo pienso que una de las cuestiones, también tenemos en ese sentido mucha culpa a los medios de comunicación, porque al final de cuentas enmarcamos la vida a partir de una serie de necesidades que muy a menudo son fabricadas, y son fabricadas a partir, digamos, otra vez nuevamente, de las necesidades del poder, de las sociedades donde se existe y cosas por el estilo. Y son fabricadas de tal manera y con tal peso que cuando estos elementos que acompañan tu vida dejan de existir, entonces tu vida también deja de tener sentido. Lo mismo que tiene que ver la religión, lo mismo que tiene que ver, siempre hay bueno, estoy pensando ahorita en la parte occidental, pero finalmente en muchas religiones y en muchos lados este tipo de situaciones se repiten. La necesidad de tener algo que guíe tu vida y que te Que lo convenza de que signifique. estar vivo es necesario. Y cuando eso se pierde, entonces se pierde todo este deseo de vida. Si nosotros comenzamos a pensar en que hay toda una variedad de vida y todo ese tipo de cosas, lo cual no necesariamente tiene que ver que lo creamos. Es decir, yo puedo decir, hay que pensarlo, sí, pero al final de cuentas lo creo. ¿Por qué? Porque tengo toda una vida construyéndome de esta manera. Tal cual. Y al momento de empezarme a cuestionar las cosas, también contradice lo que yo he construido durante mi vida. Y entonces me lleva a conflictos. Y esos conflictos me llevan a pensar qué es lo que sigue después. Y me llega a volver a tener el miedo que debe uno de tener para sociedades como esta, el hecho de estar muerto o el hecho de enfrentar a la muerte, ¿no? Hay una frase bien bonita de cómo comienza Cien años de soledad, ¿no? De cuando el coronel Aureliano Buendía se encontraba frente al pelotón de fusilamiento. Y entonces lo que piensa son recuerdos, lo que tiene son recuerdos. Aquel recuerdo de cuando su papá llevó el hielo a la casa, me parece que ese es el recuerdo que Sí, tiene en ese sí, sí, momento, sí. ¿no? Y eso es lo que de repente te permite cuestionar estos fundamentos de la vida cuando tú vas a morir. Los recuerdo, aquella creencia quizá clásica de que cuando vas a morir vienen a tu mente todos los recuerdos, repasas toda tu vida, ¿no? Pero Claro. repasas solamente lo que te interesó, Lo lo demás bonito, ¿no? quizá no, ¿no? A lo mejor lo demás te da pena. Y dices, ¿cómo voy a llegar con San Pedro así? Sí, tal cual, tal cual. Qué vergüenza, ¿no? Todo lo que traigo Ajá, cargando, ¿no? Y lo peor de ajá. todo es que hay mucha creencia, ¿no? De que como se muere uno, es con esa vara con la que se va a medir. O sea, todas tus creencias cuando te mueras, eso es lo que para lo que a ti fue malo, eso se va a manifestar como algo malo y eventualmente también, pues, como un castigo que vas a querer, ¿no? O sea, como que siempre nos acercamos hacia eso, ¿no? O sea, creo que es muy pocas las veces donde hablas con alguien y el tema final, cuando es la muerte, es como el tema de llegué a la muerte y pues está bien porque es parte de la vida, ¿no? Como que siempre es llegué a la muerte, pero llegué porque pues me mataron o sufrí hasta llegar a ese momento y la muerte es lo único que me queda, o sea, como que Pero siempre, no termina ahí, todavía viene el castigo divino, ¿no? Exactamente. según la iglesia, ¿no? Ajá. Pero bueno, creo que realmente este es un tema para estarlo peloteando horas y horas. Desafortunadamente estamos llegando al final de este programa. Me gustaría que pudiéramos acercarnos a un tipo de conclusión. Sé que evidentemente, como está tan abierto el tema y tiene varias significaciones, pues no podríamos unificarlos en uno, pero creo que podríamos irnos o acercarnos hacia
¿qué es lo que pensamos de la muerte? Ahorita, con esta pequeña plática que tuvimos, creo que hay un elemento muy importante que es lo digital y cómo todavía no sabemos cómo va a reaccionar esto en 20 años, en 30 años, o sea, y también viene este nuevo momento donde empezamos a poder, no sé, volver a ser alguien en holograma, alguien que ya no estaba, ¿no? O sea, otra vez empieza a modificarse la forma en la que vamos a ver estos nuevos temas, ¿no? Entonces, ustedes a futuro, ¿qué es lo que podrían o qué es lo que quisieran ver en la muerte? Teniendo en cuenta que estamos dándonos, o sea, estamos viendo que tiene que ver con el castigo, que tiene que ver con algo malo, que socialmente siempre la inscribimos en lo peor o en el último paso, pero el que no queremos transitar. Y creo que nos hace falta más como acercarla a lo cotidiano, ¿no? Para ustedes, desde su área de conocimiento, ¿cómo sería una buena forma de acercar un tema tan tabú a lo cotidiano y que de ahí pues pueda crecer algo nuevo? Ujú. Es una pregunta tremenda y me quedo pensando como en lo colectivo, ¿no? Porque creo que a veces mucho, pues sí, se acompaña a las personas que pierden a alguien, ¿no? Se acompaña los primeros meses. Es más, terminan los rosarios y ya después es cada quien a su casa, Ujú, ¿no? ujú. Pero yo sí apuesto a que lo colectivo tiene, o sea, tiene un poder brutal y de normalizar, ¿no? O sea, porque también mucho se habla de qué tanto tiempo es válido tu duelo, así, no sé si han escuchado, ¿no? O sea, cuando dicen, ¿cómo? Falleció hace un año, ya deberías de estar bien. Ya cruzaste todas las etapas, dice. Ajá, ajá, y no, o sea, yo creo que más bien, primero tenemos que quitarnos, o sea, sí o sí, y perdón que lo diga así tan inquisitivamente, pero es que se tiene que quitar esta creencia de que un duelo es lineal, ¿no? O sea, cada persona elabora y trabaja desde su forma, desde cómo puede y también desde sus tiempos, ¿no? Y no significa que un duelo de 6 años esté mal, ¿no? O sea, se tendrán que generar estrategias, pues, ¿no? O sea, pero yo apuesto a que lo colectivo tiene mucho que ver, o sea, como esta contención, ¿no? Claro. Y también me quedaba pensando mucho en estas reels que he visto, no sé si es porque es el tipo de contenido que veo, seguro sí, ¿no? Pero he visto que se está poniendo, o sea, se está volviendo cada vez más común que las lápidas de los cementerios tengan códigos QR que te llevan a videos, ¿no? O Ujú. sea, donde tú puedes mirar a la persona que está ahí adentro de la lápida, Sí, pues, haciendo cualquier cosa, ¿no? Desde bailando, cantando y cosas, ¿no? O sea, y que dices, ¡wow! ¿No? O sea, y pues, sinceramente, o sea, yo pienso como, está bien padre, ¿no? O sea, porque bueno, Ujú. tú llegas a un cementerio y solo ves una lápida, pero Ajá, no ajá. sabes ni quién fue, no sabes su historia, no sabes nada. Y esta apuesta del código QR, o sea, te lleva como, miren que perdí a esta persona tan maravillosa, pero quiero que sea recordada, aunque tú no lo hayas conocido o no le hayas conocido, que veas cómo era en su vida, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, creo que esa es una apuesta neta bien bonita, o sea, que tiene que ver también con la memoria y con la preservación de estas vidas, ¿no? O sea, que no se vuelvan difusas, ¿no? Sino que todas las vidas importan, Ujú. ¿no? O sea, que todas las vidas tienen de cierta manera, pues, este, esta importancia para alguien, ¿no? Entonces, yo creo que también otra forma podría ser, pues sí, suena muy utópico, ¿no? O sea, pero de verdad, insertando el tema de la muerte, pues desde pequeños, ¿no? O sea, desde pequeños y pues sí, ¿no? O sea, tal vez siendo conscientes de que la finitud Ujú, nos va a ujú. llegar, Sí, sí, ¿no? sí, O sí. sea, la finitud Ujú, es condición humana, no es como, o sea, porque mucho tiene que ver también desde esta lógica occidental, ¿no? ujú, ujú. O sea, que nos creemos el superhombre de Nietzsche, ¿no? También. Y que somos, sí, somos inalcanzables, somos inmoribles, ¿no? O sea, no, nada nos puede pasar. Y no es cierto, también somos vulnerables. También, o sea, cualquier cosa, o sea, pues nos afecta y puede acabar con nuestra vida. Ujú. O sí. Entonces yo creo que también esas pláticas que a veces son tan incómodas, ¿no? Y que yo luego le digo a mi mamá, ¿no? O sea, es que es bien necesario hablar
de qué te gustaría que sucediera cuando tú fallecieras. Claro. Yo quiero que pase esto en mi velorio, ¿no? No quiero rosarios, ¿no? Chalala, ¿no? Es más, ya tengo hasta mi playlist, ¿no? O sea, y que va sumando, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque creo que es bien importante también, o sea, que una vez que se va el muerto, dicen, pues ya, ¿no? O sea, quien decide, pues es quien se queda, ¿no? Ujú, ujú. Pero yo creo que también una apuesta bien bonita es honrar tu propia muerte, pues planeando también, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que vayamos a la aseguradora a comprar mi plan, pues, de gastos funerarios, o sea, también es importante, ¿no? Pero sí creo que mucho tiene que ver con saber que vamos a morir, ¿no? O sea, no darlo por hecho y platicar estas cosas tan incómodas y tener, pues sí, todo el tiempo en conciencia, ¿no? O sea, que en algún momento va a llegar. Ujú. Y tener esa conciencia da la posibilidad de planear y decir, yo quiero que sea una ceremonia así, asá, y quiero que pase esto. Y sí, ¿no? Decía una persona que conocí, yo no quiero que llore, ¿no? No, pues ahí sí está cañón, ¿no? O sea, no te prometo nada, ¿no? Pero Claro. todo lo demás que tú quieras, que si mole, que si esto, que si aquello, lo podemos hacer, lo podemos gestionar, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que cuando alguien muere, ni siquiera, o sea, más bien nos damos cuenta de que no conocíamos también a esa persona, ¿no? Y eso es algo sumamente fuerte que dices, no manches, o sea, toda una vida y no lo conocía. No supe cómo era. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que trayendo a colación estas pláticas, o sea, y que de verdad se socialicen, porque la vida y la muerte, o sea, es una constante, así como el Eros y el Tánatos, ¿no? O sea, desde la psicología, ¿no? Que están Ujú. presentes y nos forman porque somos humanos. Yo creo que... ujú. Claro. No, no, una Sí, gran opinión. pues pensando mucho en lo que dice Odette, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Y yo concluyo pensando en esto con dos frases. La primera es una que mi hija decía desde que está chiquita, yo creo que la sacó de por ahí, por ahí se escucha también a menudo, ¿no? Aquello de que el que tenga miedo de morir, que no nazca. Es justamente esto. Si sabes que vas a morir, entonces ¿por qué te da miedo? Si tú desde un principio estás educado con la idea de que la vida es vida, pero la muerte es otra cosa, y de todos modos vas a llegar a ello. Entonces tienes que pensar que eso es solamente un límite y ya. Y ya todo lo demás tiene que ver con lo que tú estás viviendo. Y la otra frase es aquello de que, bueno, ¿para qué ir al paraíso? Eso lo escuché en un disco de hace muchos años, que ¿para qué ir al paraíso estando muertos? Es decir, la vida más allá de la vida es posible, más allá de la muerte, perdón, es posible, pero nosotros no lo sabemos y no tenemos esa certeza. Al final de cuentas, ¿qué demonios nos interesa qué va a suceder después si no sabemos qué va a suceder después? No lo vamos a recordar. Yo no recuerdo si alguna vez viví antes de lo que estoy viviendo ahorita. Si lo recordara, entonces diría, pues entonces sí es posible, y entonces tengo que pensar seriamente en lo que va a ser mi vida después de esto. Claro. Pero si no piensas en eso, entonces dice, pues mejor me dedico a vivir. Y creo que eso es quizá lo importante en esta vida, dedicarse a vivir, dedicarse a pensar en que si uno vive, en algún momento tienes que morir, y así es la existencia, ni modo. Y eso evita tener muchos terrores, yo pienso. Creo que ahí lo dejaría. Ya, No, no, es que está, con lo que se dijo, ya no tengo más que decir. no, está increíble. Justamente creo que hay muchas formas en las que lo podríamos abordar y que Ajá, también nos ajá. están atravesando. A mí me gustaría cerrarlo con que creo que si las narrativas de la muerte también están insertadas como las narrativas de la vida, como siempre vive hasta el límite y diviértete y todo esto, también existe como la narrativa de la muerte donde cuando llegues a la muerte es parte del ciclo de la vida, es Ujú. una parte donde tú también vas a, pues ahora sí que coexistir con toda la naturaleza, o sea, digo, son ejemplos tal vez muy utópicos, pero cada vez que acercamos más la narrativa de la muerte a la narrativa cotidiana, creo que son esos pequeños momentos donde ya no se empieza a ver como todo lo malo, Ujú, ya se ujú. puede empezar a resignificar, pero aún así me parece que todavía estamos en el inicio de cómo vamos a ver la muerte, ¿no? Y sumado a que también me está viendo muchos factores con lo digital, creo que en los próximos 20, 30 años todavía va a seguir cambiando mucho este concepto. Sin embargo, si
sigue estando presente como algo negativo, pues digo, vamos a seguir avanzando para el mismo lado. En mi punto de vista, creo que lo tenemos que integrar como un parte de todo de la vida, también así de divertida como fue la vida, también podría ser la muerte, ¿no? O también podría ser como tranquila, segura, yo elijo un poco cómo, para dónde irme, si me quiero ir al final yo solo. Y creo que estamos muy solamente viviendo y al final pues nos alcanza la muerte, ¿no? Entonces, entre más acerquemos estas narrativas, entre más podamos sentarnos a platicar sobre esto, entre más platiquemos con nuestros seres queridos de cómo vamos a morir, o sea, no cómo lo vamos a elegir, sino que cuando llegue ese momento tal vez pueden seguir este camino que a nosotros nos haría felices. Creo que eso es lo que pues nos facilitaría por lo menos no estar pensando que todo va a ser sufrimiento, ¿no? Y que la muerte se vuelva parte de la narrativa como también es el nacimiento o el inicio, ¿no? Con eso yo cerraría. Pero bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por asistir a este programa, este primer programa. Nos vemos en los subsecuentes. Vamos a seguir abordando temas cotidianos, pero de diferentes áreas del conocimiento. Entonces, pues nos vemos próximamente.